Hola, ¿qué tal, niños? Bienvenidos, feliz año nuevo a todos. Espero que estén todos muy bien en su casa. Todavía no nos hemos podido encontrar en las sesiones del Meet, por ahí tuve unos detalles técnicos con mi computadora, entonces no me es posible estos días conectarme al Meet, pero entonces para no atrasarnos estoy aquí haciendo este video con el que vamos a adelantar un poquito y evitar atrasarnos más. Vamos a trabajar en este video el tema de la entrevista. Entonces, para que vayan sacando su material de español, el libro de español y por supuesto el cuaderno de español. Primero vamos a copiar un apunte. Un apunte siempre es importante tener los conceptos de los distintos temas que vamos a ir trabajando. Un apunte sobre qué cosa es la entrevista, que ahorita yo se las voy a dictar en este video. Y después vamos a ver algunos ejemplos de entrevistas que encontré precisamente en la red, en el internet. Encontré distintos tipos de entrevistas a distintos tipos de personas. Entonces vamos a ir escuchando las preguntas que les hacen a estos personajes y vamos a ir rescatando esta información, ¿de acuerdo? Entonces vamos todos a poner nuestro cuaderno en una hojita limpia para hacer este pequeño apunte breve sobre qué cosa es la entrevista. Bueno, entonces, recordemos que la entrevista ya la hemos estado platicando, abordando, porque en el tema anterior que trató sobre el reportaje, decíamos que uno de los medios o una de las fuentes de información para hacer un reportaje es una entrevista también, ¿no? Entonces, de hecho aquí tengo el libro en la página 54, donde nos menciona que en base a las entrevistas que se le hace a algunas personas, se puede elaborar un reportaje. Recordemos que este es el ejemplo de reportaje que ya vimos en la página 44. Recordemos que hemos trabajado el tema del reportaje bastante. Por ahí vimos un documental y en base a ese documental y a la entrevista que a su vez se encuentra dentro de ese documental, hicimos un breve reportaje. Bueno, ahora vamos en este video a trabajar el tema de la entrevista. Es un tema muy importante, seguramente ya han visto alguna entrevista en algún medio de comunicación, en algún reportaje, en algún noticiero. Entonces, vamos primero a escribir qué cosa es la entrevista. Ponemos entonces de título la entrevista, ponemos la fecha y de título la entrevista. Y dice así. Muy bien, entonces ya estamos listos para escribir el concepto o definición de qué es una entrevista. Entonces, espero que tengan ya listo, vamos a ir copiándolo en tiempo real. Se los voy a dictar. Y dice así: la entrevista es una conversación en la que una persona le hace preguntas a otra. Repito, la entrevista es una conversación en la que una persona le hace preguntas a otra, con el propósito de dar a conocer sus respuestas. ¿Ya ven? Esta es la definición breve que necesitamos copiar en nuestro apunte, en nuestro cuaderno, en nuestra libreta. La repito, por si alguien se quedó. Título: la entrevista. La entrevista es una conversación en la que una persona le hace preguntas a otra con el propósito de dar a conocer sus respuestas. Punto y aparte. Continúa. Los momentos de la entrevista son, repito, los momentos de la entrevista son planeación, realización y transcripción o informe. Repito, los momentos de la entrevista son planeación, realización, transcripción o informe. O sea que la entrevista tiene 3 partes, ¿verdad? Y cuando vamos a entrevistar a alguien, esto no lo copiamos, cuando vamos a entrevistar a alguien no podemos llegar sin haber preparado las preguntas, sin saber qué le vamos a preguntar. Regularmente los
reporteros tienen que investigar antes a quién van a entrevistar, ¿verdad? A quién van a entrevistar, pues para poder formular las preguntas. Entonces dice, número 1, planeación. Anotamos, número 1, planeación. Comprende la investigación y elaboración de preguntas. Repito, número 1, planeación. Comprende la investigación y elaboración de preguntas. Eso es lo principal, ¿no? Tener qué cosa es lo que vamos a preguntar. Número 2, realización. Se lleva a cabo y se registra la entrevista. Es cuando pues ya te vas a ver a esta persona a la que le vas a hacer estas preguntas, ¿no? Ya en vivo. Repito, número 2, realización. Se lleva a cabo y se registra la entrevista. Regularmente los reporteros antes pues se transcribían, ¿no? Conforme les iban contestando las preguntas, iban escribiendo. Después se usaron audios, cassettes, ¿no? Y ahorita incluso ya utilizan el celular. Ya los reporteros ya no se acercan más que con el celular y le hacen la pregunta pues, al entrevistado y pues ahí lo graban todo. Bueno, y la última, 3, transcripción o informe. Se escribe la entrevista agregando una introducción para enunciar el tema y una conclusión. Repito, 3, transcripción o informe. Se escribe la entrevista agregando una introducción para enunciar el tema y una conclusión. Perdón. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería el apunte, la definición de lo que es una entrevista. Muy bien, entonces ahora la voy a leer completa para ver si no les faltó nada. Dice así, la entrevista. La entrevista es una conversación en la que una persona le hace preguntas a otra, con el propósito de dar a conocer sus respuestas. Punto y aparte. Los momentos de la entrevista son 3: planeación, realización y transcripción o informe. Y ahí empezamos con la primera. Número 1, planeación. Comprende la investigación y elaboración de preguntas. Número 2, realización. Se lleva a cabo y se registra la entrevista. Y número 3, transcripción o informe. Se escribe la entrevista agregando una introducción para enunciar el tema y una conclusión. Espero que lo hayan escrito en tiempo real para que pues podamos seguir con lo que sigue, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la definición. ¿Qué sigue? Ahorita yo escogí 3 distintos clips en las que un entrevistador le hace preguntas a su entrevistado. Vamos a ir viéndolas y vamos a ir rescatando la pregunta y la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, espero que ya tengan listo su concepto para que en la parte de abajo escribamos estos ejemplos que vamos a ver a continuación. Muy bien, aquí seguimos. Recordemos que estamos trabajando. Hice una pequeña pausa para que tuvieran tiempo, porque yo espero que estén trabajando ahorita en tiempo real y que se conecten todos al mismo tiempo. Repito, estamos trabajando aquí. Bueno, ya habíamos utilizado el YouTube, pero hoy lo estamos haciendo porque se me averió el disco duro de mi computadora y entonces no nos vamos a poder conectar en el Meet. Por eso estamos aquí en YouTube. Ustedes me pueden ver, yo por ahora no les escucho, no les veo, nada más les leo ahí en sus comentarios, espero que estén por ahí. Y bueno, vamos entonces a continuar. Acabamos de copiar el concepto, lo repetí varias veces, espero que ya todos lo tengan en su cuaderno, porque pues ya escribimos un poquito más rápido. Y ahora vamos a escuchar 3 ejemplos de entrevista. No vamos a escribir toda la entrevista. De hecho, elegí nada más una pregunta a 3 diferentes personajes. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escucharla, este fragmento de entrevista, y vamos a escribir cuál es la pregunta y cuál es la respuesta que está dando la persona, ¿no? Repito, ponemos la pregunta del entrevistador y la respuesta del entrevistado. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que es un fragmento de entrevista que se le hizo a María Félix. Vamos a ver qué le preguntan y qué cosa es lo que ella contesta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo.
La primera pregunta que le quiero hacer es, a lo largo de su vida, si puede hacer una evaluación de las cosas que le han beneficiado de ser una figura pública y de las cosas que usted considera que han sido negativas de ser una figura pública. Nunca he sentido una cosa negativa siendo una figura pública. Puedo ser muy sincera, me lo pueden creer o no me lo pueden creer, no cambia nada, pero me encanta la gente, me encanta el amor que la gente me tiene. Me encanta mi público mexicano, me siento protegida por él. ¿No lo cree? Muy bien, la escucharon. Esta entrevista que le hacen a la actriz María Félix, obviamente ya tiene pues cierta antigüedad de este video, pero le hacen una pregunta un poco abierta, porque incluso es una pregunta muy compleja, porque le preguntan dos cosas, las cosas negativas y las cosas positivas. Entonces ella responde. Entonces, por si necesitan volverla a ver, se las pongo de nuevo. Vamos a volverla a ver y regresamos. De su vida, si puede hacer una evaluación de las cosas que le han beneficiado de ser una figura pública y de las cosas que usted considera que han sido negativas de ser una figura pública. Nunca he sentido una cosa negativa siendo una figura pública. Puedo ser muy sincera, me lo pueden creer o no me lo pueden creer, no cambia nada, pero me encanta la gente, me encanta el amor que la gente me tiene, me encanta mi público mexicano, me siento protegida por él. ¿No lo cree? Muy bien, aquí estamos de vuelta. La verdad que a mí este tema de la entrevista me gusta mucho, porque a través de las entrevistas nosotros también conocemos más acerca de distintos personajes, y también pues nos educamos porque aprendemos cosas nuevas que ellos tienen que decir. Cada que ellos responden una pregunta, nosotros al verlo en la televisión o en el YouTube o donde sea, pues algo aprendemos, algo se nos queda, ¿verdad? Algún conocimiento nuevo. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo sobre este tema de la entrevista. De acuerdo, vamos a verlo. Yo me imagino que ya están tomando nota, escribiendo la pregunta y la respuesta. Ya llevamos una, que es el de la pregunta que se le hizo a María Félix en esta entrevista. Vamos a escuchar la segunda y regresamos. ¿Cuál es su opinión sobre la actitud de ciertos países europeos? ¿Cree que siguen manteniendo una actitud colonialista frente a África? En primer lugar, el colonialismo es un proyecto histórico abocado al fracaso por su propia naturaleza. Y no creo que haya nadie razonable que tenga la voluntad de repetir dicha experiencia. Muy al contrario, nosotros queremos pasar la página del pasado. Hoy nos encontramos en la era de las relaciones amistosas entre nuestros países, la era de la cooperación y de las inversiones comunes. Muy bien, aquí seguimos. En este segundo ejemplo es un fragmento de una entrevista a un personaje completamente distinto a el primer ejemplo, ya que es un personaje político de la política internacional, y le hacen una pregunta un poquito más, digamos, complicada, y al mismo tiempo su respuesta pues tiene que ser acorde a lo que le preguntaron. Obviamente, cuando vamos a entrevistar a una persona tenemos que investigar quién es esa persona para saber qué preguntarles. Recordemos que es la planeación de la entrevista. Entonces, en este segundo ejemplo, este personaje que fue un líder, al parecer dictador de Siria, entonces le hacen este tipo de preguntas, digamos, un poquito más enfocadas a el tema del que él es experto o adecuado para responder. Bueno, vamos a volver a escucharla y regresamos. ¿Cuál es su opinión sobre la actitud de ciertos países europeos? ¿Cree que siguen manteniendo una actitud colonialista frente a África? En primer lugar, el colonialismo es un proyecto histórico abocado al fracaso por su propia naturaleza.
Y no creo que haya nadie razonable que tenga la voluntad de repetir dicha experiencia. Muy al contrario, nosotros queremos pasar la página del pasado. Hoy nos encontramos en la era de las relaciones amistosas entre nuestros países, la era de la cooperación y de las inversiones comunes. Muy bien, de la misma forma que hicimos el primer ejemplo, escribimos la pregunta y la respuesta que le hicieron a este otro personaje, que corrijo, fue un líder en Libia, no Siria, ¿ok? Libia y Siria son dos países diferentes, entonces que también hay un tema por ahí que quizá lo podamos abordar más adelante, muy interesante sobre estos países. Entonces, repito, escribimos la pregunta y la respuesta. Ahora vamos con el tercer ejemplo y regresamos. ¿Cómo va todo? Hey, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí este día. Es un placer, gracias por tenerme. First question, and let's take the elephant out of the room, is... Primera pregunta. Soy un gran fan y queremos saber, después de ver el primer y segundo trailer, deseamos saber si Toby y Andrew van a estar en la película. Escucha, amigo, si pudiera responder esa pregunta lo haría, pero la única forma de saber la respuesta es ir a ver la película sin regreso a casa en cines el 15 de diciembre. Vamos a estar ahí. Todos los fans vamos a estar ahí. Eso espero. Another question, man. We just saw a video of you crying. Otra pregunta, hombre. Recientemente vimos un video donde lloraste luego de ver el segundo trailer. ¿Cómo te sientes de ser el Hombre Araña como un buen actor y tú sabes, ser parte de este universo, actuando junto a superestrellas increíblemente talentosas, porque tú eres Spider-Man y tú eres el protagonista de la película? Yo sigo pensando en ello, ¿sabes? Es una locura. Siempre fui gran fan de todas estas películas y Marvel, así como las anteriores películas de Spider-Man. Así que estar aquí haciendo del Hombre Araña al hombre como tal es una locura. Es increíble y tú sabes, es algo que nunca había pensado. O sea, incluso algún día voy a tener a mis propios hijos y creo que va a ser algo así como... No lo vas a creer, pero tu papá solía actuar como el Hombre Araña. Voy a estar presumiéndolo por siempre. Muy bien, de esta entrevista que acabamos de ver a este actor que da vida a Spider-Man, vamos a tomar las dos preguntas que le hicieron para que nosotros podamos completar nuestros 5 ejemplos, ¿no? Entonces esta sería la pregunta 3 y la pregunta 4, ¿ok? Y la 5 ahorita la vamos a escuchar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando el tema de la entrevista. Ya por aquí les dicté el concepto de entrevista y ¿qué estamos haciendo? Capturando 5 ejemplos de fragmentos de entrevista. Ya vimos una pregunta a una actriz, a María Félix, una pregunta a este líder político, Muammar Gaddafi. Ahorita acabamos de escuchar a un actor, que es un tema de más actualidad. Es decir, son distintos temas porque cuando hacemos una entrevista, ¿verdad? Tenemos que preguntarle a esta persona algo relacionado a lo que él se dedica o a lo que él hace, ¿verdad? No le vamos a preguntar una pregunta, por ejemplo, política al actor que da vida a Spider-Man, ¿verdad? Porque quizás sí la conteste, pero no está relacionado al tema, el tema de interés, que es el que nos lleva a entrevistar a las personas. Vamos a ver a continuación el último ejemplo, sería la pregunta 5. Esta está un poquito más elaborada, complicada, porque maneja un lenguaje un poquito más técnico, pero les cuento brevemente de qué se trata. En la siguiente entrevista, están entrevistando a Julian Assange, que es un preso político, es una persona, les cuento brevemente, que hace como 10 años, algo así como que abrió una página de internet en el que él revelaba muchos secretos de muchos países, sobre todo de Estados Unidos, ¿verdad? Porque él reveló, entre otras cosas, que Estados Unidos, pues a través del internet, a través de las redes sociales, del Google, espía a otras naciones. Es como un espionaje que tiene a través de las redes sociales del internet. Entonces este personaje, Julian Assange, lo que hizo fue revelar eso. Entonces al gobierno de Estados Unidos no le gustó y empezó una persecución en su contra y contra su página que se llamaba Wikileaks.
sé que es un tema un poquito más complicado o que quizá no estamos tan adecuados a este tipo de temas, pero es muy importante que identifiquemos el tipo de lenguaje que se maneja entre cada tipo de entrevista, ¿verdad? Bueno, ahora, en este último ejemplo, la entrevistadora, antes de hacer la pregunta, hace como el fundamento. Dice, vamos a platicar. Eso no es pregunta. Hay que identificar dónde inicia y dónde termina la pregunta, ¿verdad? Entonces, porque no necesitamos copiar todo lo que dice la entrevistadora, únicamente la pregunta, ¿ok? Entonces, vamos a concentrarnos, vamos a escucharlo. Este sería el último ejemplo. Lo copiamos y, por supuesto, me lo suben al Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a verlo y ya se termina el video. Me copian las 5 preguntas que acabamos de trabajar en estas entrevistas y me las envían en su cuaderno al Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto que este tema lo vamos a platicar cuando nos encontremos en la sesión del Meet. Repito, tengo un detalle con la computadora del disco duro, por eso no me puedo conectar hoy con ustedes, pero para no trazarme les hice este video. Entonces, por favor, véanlo. Si no lo pueden ver a la hora del estreno, háganlo más tarde para que puedan hacer su actividad. Bueno, entonces nos vemos. Hasta pronto. Y ahora vamos a hablar un poco sobre Wikileaks, la organización que usted ha fundado. Pues han publicado cientos de miles de documentos clasificados de agencias de Estados Unidos, entre otras potencias. Ha tenido un impacto importante a nivel mundial. Y a la vez, pues, ha caído bajo fuerte ataque por parte del gobierno de Estados Unidos. Siguen publicando documentos, pero ¿cómo sigue funcionando bajo estos ataques si los ataques siguen y cuáles son los planes para Wikileaks en el futuro? Los ataques continúan. Todo esto comenzó en el 2010. El Pentágono dio una rueda de prensa pública de 40 minutos. Durante la rueda de prensa, esta organización nos demandó a nosotros, y personalmente a mí, que destruyéramos todos nuestros materiales publicados en relación al gobierno de Estados Unidos y también todo aquello que pensamos publicar en el futuro, y que dejáramos de colaborar con los delatores del ejército estadounidense. O, de lo contrario, nos iban a obligar a hacerlo. A lo que nosotros respondimos que no íbamos a hacerlo. Somos editores y hemos prometido a nuestras fuentes y a nuestro público publicar materiales con toda transparencia.